¿Cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes un fragmento de esta novela que se llama La ley del menor, de Ian McEwan, un notable escritor inglés. Ya aquí en el canal hay un fragmento también de otra novela que se llama Cáscara de nuez. En este caso vamos a tratar de meternos en la vida de Fiona, una jueza de familia que está atravesando una situación personal muy difícil porque su matrimonio parece que se viene abajo y en paralelo, como es jueza de familia, tiene que intervenir en el caso de un joven que aún es menor de edad, es testigo de Jehová, padece leucemia y necesita una transfusión sanguínea. Pero el joven se niega a recibirla justamente por respetar sus creencias religiosas. Fiona se encuentra con él y hablan mucho, se conocen y se forma un vínculo muy tierno y encantador. No obstante lo cual, Fiona también tiene que tomar una decisión legal y judicial. Vamos a conocer un poquito esta historia. Mientras su taxi estaba parado en el puente de Waterloo, en medio del intenso tráfico, Fiona resolvió que el caso consistía en una mujer al borde de desplomarse que cometió un error sentimental de juicio profesional, o en un chico liberado o bien entregado a las convicciones de una secta, por la intervención crucial del tribunal laico. No pensó que pudiese ser las dos cosas. La cuestión quedó en suspenso. Mientras miraba a su izquierda hacia Stead Pond, río abajo, la marea estaba bajando deprisa. En un puente cercano que daba a la derecha, en ambas direcciones, era la mejor perspectiva urbana del mundo, incluso con lluvia pertinaz. A su lado estaba Marina Green. No habían hablado, aparte de una charla trivial y desganada cuando salían de los juzgados, solo lo convencional para guardar las distancias, y Green, indiferente o muy acostumbrada a la vista a su derecha, río arriba, estaba concentrada en su móvil, leyendo, tecleando, frunciendo las cejas al estilo contemporáneo. Cuando por fin pasaron al lado de South Bank, giraron río abajo a paso de peatón y tardaron casi 15 minutos en llegar a Lambeth Palace. Fiona tenía su móvil apagado, lo cual era su única defensa contra la compulsión de leer mensajes y emails cada 5 minutos. Había escrito un mensaje, pero no lo había enviado. No puedes hacer esto. Pero Jack lo estaba haciendo. Y el signo de admiración lo decía todo. Era una idiota. Su tono emocional, como ella lo llamaba a veces y que le gustaba controlar, era totalmente nuevo. Una mezcla de desolación e indignación, o de anhelo y de ira. Quería que él volviese. No quería volver a verle nunca. La vergüenza era también un componente. ¿Pero qué había hecho? ¿Se había enfrascado en el trabajo, descuidado a su marido, permitido que la distrajera un caso largo? Pero él tenía su propia profesión, humores cambiantes. La habían humillado y no quería que nadie lo supiese, y fingía que todo iba bien. Se sentía manchada por el secreto. ¿Qué era aquello? ¿Era la vergüenza? En cuanto la informara, una de sus amigas sensatas la apremiaría a que llamase por teléfono a Jack para pedirle una explicación. Imposible. Seguía sin superar el miedo a oír lo peor. Cada cosa que pensaba ahora sobre la situación ya la había pensado varias veces antes, y sin embargo la rumiaba de nuevo. Una recurrencia mental de la que solo el sueño médicamente inducido podía rescatarla. El sueño o aquella excursión poco ortodoxa. Al fin estaban en Wandsworth Road y circulando a 32 km/h, la velocidad de un caballo al galope.
Dejaron a la derecha un antiguo cine reconvertido en pistas de squash, donde muchos años antes Jack había jugado hasta los límites de la resistencia para conquistar el puesto 11º en un torneo abierto a todos los londinenses. Y ella, esposa joven y fiel, algo aburrida, situada bien lejos de la pared de cristal de la pista, lanzaba de vez en cuando una ojeada a sus notas sobre un caso de violación en el que era la abogada defensora y que perdería. 8 años para su indignado cliente. Nunca la perdonaría, y con razón. Fiona tenía la ignorancia y el desdén que la maraña destartalada y sin límites del sur del Támesis suscitaba en los residentes del norte de Londres. Ni una parada de metro que diera sentido y conexión a un páramo de pueblos absorbidos mucho tiempo atrás, a los comercios tristes y las gasolineras turbias intercaladas entre casas eduardianas, polvorientas y bloques de apartamentos brutalistas, las madrigueras concebidas para pandillas de drogadictos, las multitudes de las aceras, a la deriva en actividades ajenas, pertenecían a otra ciudad, a una ciudad remota, no a la suya. ¿Cómo se habría enterado de que atravesaban Clapham Junction si no hubiera visto la despintada señal jocosa encima de una tienda de electricidad cerrada con tablones? ¿Por qué vivir allí? Detectó en sí misma los signos de una misantropía envolvente y se esforzó a recordar su misión. Iba a ver a un chico gravemente enfermo. Le gustaban los hospitales. A los 13 años, cuando corría al instituto a toda velocidad en bicicleta, una ranura en la tapa de una alcantarilla la hizo salir despedida por encima del manillar. Una leve conmoción y rastros de sangre en la orina obligaron a ingresarla para observación. No había sitio en el pabellón pediátrico. Un autocar de escolares había vuelto de España con un virus estomacal no identificado. La pusieron con las mujeres y se quedó con ellas durante una semana de pruebas sencillas. Era a mediados de la década de 1960, cuando el espíritu de los tiempos aún no había empezado a cuestionar y a deshacer las almidonadas jerarquías médicas. El pabellón victoriano de techo alto estaba limpio y ordenado. Las aterradoras hermanas del pabellón eran muy protectoras con su paciente más joven, y las viejas, algunas de las cuales, vistas en retrospectiva, estaban en la treintena, adoraban y cuidaban a Fiona. Nunca se paró a pensar en sus dolencias. Ella era su niña bonita y vivía una nueva existencia. Perdió sus antiguas costumbres domésticas y escolares. No pensó mucho en el hecho de que 1 o 2 mujeres encantadoras desaparecieran de sus camas durante la noche. Estaba muy protegida contra las histerectomías, el cáncer y la muerte, y pasó una semana maravillosa, sin alarma ni dolores. Por las tardes, después del instituto, sus amigas iban a verla, sobrecogidas por la emoción de estar haciendo una visita independiente, como los adultos. Cuando este respeto se disipó, 3 o 4 chicas rondaban la cama de Fiona. Se zarandeaban y cloqueaban, reprimiendo la risa por las cosas más nimias. Una enfermera que pasaba ceñuda dando grandes zancadas, el saludo exageradamente serio de una anciana destentada, alguien que vomitaba roncamente al fondo del pabellón, detrás de un binomio. Antes y después de comer, Fiona se sentaba sola en la sala de día, con un cuaderno en el rezago, y planeaba futuros. ¿Sería pianista? ¿Veterinaria? ¿Periodista? Cantante. Hacía organigramas de vidas posibles. Las líneas principales se ramificaban a partir de la universidad. Un marido fornido y heroico, niños soñadores,
una granja de ovejas, una vida ilustre. Por entonces, no había pensado todavía en estudiar derecho. El día que le dieron el alta, recorrió el pabellón con el uniforme de estudiante y la cartera colgada al hombro, observada por su madre y despidiéndose con lágrimas y promesas de que mantendrían el contacto. En los decenios siguientes no tuvo percances de salud y solo pisó un hospital durante las horas de visitas. Pero estaba marcada para siempre. Todos los sufrimientos y miedos que veía en su familia y amistades no lograron desalojar una arbitraria asociación de los hospitales con la idea de la bondad, de que en ellos te dispensaban un trato especial y te resguardaban de las peores cosas. De modo que ahora, extemporáneamente, cuando las 26 plantas del Hospital General Edith Cavell surgieron por encima de los robles nimbados de niebla en el extremo más lejano de los céspedes, vivió un momento de grata expectación. Ella y la asistente social miraron hacia adelante, a través del tartamudeo de los limpiaparabrisas, cuando el taxi se aproximó a un rótulo de neón azul que anunciaba plazas libres para 615 coches. En una colina herbácea, como en un fuerte elevado de la Edad de Piedra, se alzaba la torre circular de cristal, un diseño japonés cubierto por un revestimiento verde como el del atuendo de los cirujanos, construida con un oneroso préstamo en los tiempos sin preocupaciones del nuevo laborismo. Los pisos más altos traspasaban la baja nube estival. Cuando caminaban hacia la puerta de entrada, un gato que había salido de debajo de un coche aparcado pasó corriendo por delante de ellas y Marina Green entabló de nuevo la conversación para hacer una reseña completa de su gato, un intrépido pelicorto inglés que ahuyentaba a todos los perros del vecindario. Fiona sintió afecto por aquella mujer joven y solemne, de pelo rubio rojizo, que vivía en una vivienda municipal con sus 3 hijos menores de 5 años y con su marido policía. Su gato no tenía nada que ver en este aprecio. No estaba permitido que entre ellas mediase algo perjudicial, sino que su sensibilidad era consciente de la preocupación común que estaban a punto de afrontar. Fiona se concedió más libertad. Dijo: un gato que defiende su terreno. Espero que se lo haya contado a Adam. Sí, se lo he contado, respondió Marina rápidamente y guardó silencio. Entraron en un atrio de cristal tan alto como todo el edificio, maduros árboles autóctonos, bastante desnutridos, emergían optimistas desde la explanada, de entre las alegres sillas y mesas de franquicias rivales de café y bocadillos. Más arriba y después aún más arriba, otros árboles arrancaban desde plataformas de cemento insertadas en voladizo en las paredes curvas. Las plantas más alejadas eran arbustos que se perfilaban como el tejado de cristal, a 90 metros de altura. Las 2 mujeres atravesaron el parquet, de color claro, y rebasaron un centro de información y una exposición de artes de niños enfermos. El largo ascenso por una escalera mecánica las llevó a una entreplanta donde había una librería, una floristería, un kiosco de prensa, una tienda de regalos y un centro de negocios situados alrededor de una fuente. Música New Age, etérea y no modulada, se mezclaba con el tintineo del agua. El modelo era, por supuesto, el moderno aeropuerto, con destinos cambiados. En aquel nivel había pocos signos de enfermedad, ningún equipamiento médico, los pacientes estaban bien entremezclados con los visitantes y el personal. Aquí y allá había personas
en bata con aire desenfadado. Fiona y Marina siguieron letreros escritos con rotulación de autopista. Oncología pediátrica, medicina nuclear, flebotomía. Doblaron hacia un pasillo ancho y brillante que las condujo a un rellano de ascensores y subieron en silencio a la 9ª planta, donde otro pasillo idéntico las encaminó después de doblar 3 veces a la izquierda hacia cuidados intensivos. Sobrepasaron un mural vistoso de unos monos cantando en una selva. Ahora, finalmente, el aire estancado olía a hospital, a comida cocinada y retirada hacía mucho, a antisépticos y con intensidad más tenue, a algo dulce. Ni frutas, ni flores. El puesto de enfermeras daba en actitud protectora a un semicírculo de puertas cerradas, todas ellas con una ventana de observación. El silencio estaba interrumpido por el zumbido eléctrico, y la ausencia de la luz natural conferían al lugar un aire de madrugada. Las 2 enfermeras jóvenes que había en el mostrador, una filipina, supo Fiona más tarde, y la otra caribeña, saludaron a Marina con una exclamación y entrechocaron con ellas las palmas. De repente la asistente social se transformó en otra persona, en una animada mujer negra de piel blanca. Se volvió en redondo para presentarles a la jueza diciendo que era una mujer de muy arriba. Fiona le extendió la mano. No podría haber ejecutado el choque de palmas sin sentir una cohibición abrumadora, y pareció que ellas lo comprendían. Le estrecharon la mano cordialmente. En una rápida conversación en el mostrador, quedó convenido que Fiona se quedara fuera, mientras Marina entraba a explicarle la situación a Adam. Cuando la asistente franqueó una de las puertas más lejanas, Fiona se dirigió a las enfermeras y les preguntó por su joven paciente. «Está aprendiendo a tocar el violín», dijo la filipina, «y nos vuelve locas». Su amiga se golpeó el muslo teatralmente. «Parece que está estrangulando a un pavo ahí dentro». Las jóvenes se miraron y se echaron a reír, pero en voz baja, por consideración a sus pacientes. Estaba claro que el chiste era viejo y de doble sentido. Fiona esperó. Se sentía a gusto, pero sabía que no iba a durar. Finalmente dijo: «¿Qué hay de la transfusión?». El buen humor se desvaneció. La enfermera caribeña dijo: «Rezo por él todos los días. Le digo a Adam, Dios no necesita que hagas esto, cariño. Te quiere de todos modos. Dios quiere que vivas». Su amiga dijo tristemente: «Lo tiene decidido. No hay más remedio que admirarle, porque vive de acuerdo con sus principios». «Porque muere, querrás decir. No sabe nada, es un cachorrito confuso». «¿Qué responde cuando le dice que Dios quiere que viva?», preguntó Fiona. «Nada. Como si pensara, ¿por qué voy a hacerte caso a ti?». En aquel momento Marina abrió la puerta, levantó una mano y volvió a entrar en la habitación. «Bueno, gracias», dijo Fiona. La enfermera filipina se apresuró hacia otra puerta para atender a la llamada de un timbre. «Entre, señora», dijo su amiga, «y por favor, hágale entrar en razón. Es un chico encantador». Si el recuerdo de Fiona de cuando entró en la habitación de Adam Henry era borroso, fue debido a que la desorientaron los contrastes. Había muchas cosas en que fijar la atención. El cuarto estaba en semipenumbra, salvo por la luz brillante enfocada alrededor de la cama. En un rincón, Marina se estaba acomodando en una silla con una revista cuyos textos no podía leer en aquella oscuridad. La máquina que supervisaba las constantes vitales en torno a la cama
Los altos soportes, las líneas de los gráficos y las pantallas encendidas emanaban una presencia vigilante, casi un silencio. Pero no había silencio, porque el chico ya le estaba hablando cuando ella entró. El momento se estaba desarrollando o eclosionando, sin ella, y eso la dejó relegada, aturdida. Adam estaba incorporado en la cama, recostado en almohadas contra un respaldo metálico, iluminado por un solo foco en una producción teatral. Desparramados a su alrededor sobre las sábanas y extendiéndose hasta las sombras, había libros, folletos, un arco de violín, un ordenador portátil, auriculares, peladuras de naranja, envoltorios de caramelos, una caja de pañuelos de papel, un calcetín, un cuaderno y muchas páginas con renglones llenos de escritos. El normal desbarajuste adolescente que ella conocía por las visitas de familiares. El chico tenía una cara larga y flaca, morbosamente pálida, pero hermosa, con medias lunas de moretones violáceos que delicadamente se desvanecían hacia el blanco por debajo de los ojos, y unos labios llenos que a la luz intensa también se veían algo morados. Los ojos, enormes, parecían de una tonalidad violeta. Tenía una peca en lo alto de una mejilla, de un aspecto tan artificial como un lunar pintado. Era de constitución frágil. Los brazos le sobresalían como palos de la bata hospitalaria. Hablaba jadeando, con seriedad, y en aquellos primeros segundos Fiona no entendió nada de lo que decía. Luego, cuando la puerta giró hasta cerrarse tras ella con un suspiro neumático, captó que le estaba diciendo que era muy extraño, que había sabido en todo momento que ella le visitaría, que creía tener ese don, esa intuición del futuro, que había leído en los estudios religiosos de la escuela un poema que decía que el futuro, el presente y el pasado eran todo uno. Y eso también lo decía la Biblia. Su profesor de química decía que la relatividad demostraba que el tiempo era una ilusión. Y si Dios, la poesía y la ciencia decían lo mismo, tenía que ser verdad. ¿No le parecía a ella? Se recostó en las almohadas para recuperar el resuello. Fiona había permanecido de pie al lado de la cama. Ahora se acercó al lado donde había una silla de plástico y dijo su nombre y le tendió la mano. La de Adam estaba fría y húmeda. Se sentó y aguardó a que él siguiera hablando, pero él había descansado la cabeza en la almohada y miraba al techo, reponiéndose aún, y comprendió ella esperando una respuesta. Fiona se percató del silbido de una de las máquinas a su espalda, así como de un pitido sordo y rápido en el umbral auditivo, al menos en el suyo. El monitor del corazón, atenuado para no molestar al enfermo, delataba su excitación. Ella se inclinó hacia adelante y le dijo que pensaba que tenía razón. En su experiencia judicial, si diferentes testigos que nunca habían hablado entre ellos decían lo mismo sobre un suceso, era más probable que fuese cierto. Después añadió, pero no siempre. Puede haber engaños colectivos. Personas que no se conocen pueden tener la misma idea falsa, lo cual, desde luego, sucede en los tribunales. ¿Cuándo, por ejemplo? Estaba todavía recobrando el aliento y hasta estas 3 palabras le costaron un esfuerzo. Seguía con los ojos clavados en el techo, sin mirar a Fiona, mientras ella buscaba un ejemplo. Hace unos años, en este país, las autoridades separaron de sus padres a unos niños y procesaron a los padres por lo que consideraron malos tratos satánicos, por hacer cosas horribles a sus hijos en rituales secretos de adoración al diablo.
todo el mundo arremetió contra los padres. La policía, los asistentes sociales, los fiscales, los periódicos, incluso los jueces. Pero resultó que no había sucedido nada. No hubo rituales secretos, ni Satanás, ni malos tratos. No había ocurrido nada. Era una fantasía. Todos aquellos expertos y personas importantes sufrían una alucinación, un sueño. Al final todos recuperaron el juicio y estaban muy avergonzados, o deberían haberlo estado, y muy poco devolvieron a los niños a sus casas. Fiona hablaba como si ella misma estuviera soñando. Se sentía gratamente serena a pesar de que suponía que Marina, que escuchaba la conversación, estaría desconcertada por sus comentarios. ¿Qué hacía la jueza hablándole al chico de maltrato infantil pocos minutos después de conocerle? ¿Pretendía insinuarle que la religión, su religión, era un engaño colectivo? Marina se había esperado, al cabo de un rato de charla amistosa, un comentario inicial expresivo, al estilo de «Estoy segura de que sabes por qué he venido». Fiona, en cambio, asociaba libremente ideas, como si departiera con un colega, sobre un olvidado escándalo institucional de los años 80. Pero no le preocupaba realmente lo que pensara Marina. Haría la entrevista a su manera. Adam yacía inmóvil, asimilando lo que ella había dicho. Al final volvió la cabeza en la almohada y sus ojos entrecortaron los de Fiona. Ella ya había jugado lo suficiente la carta de la seriedad y estaba resuelta a no apartar la mirada. Adam había controlado más o menos la respiración y su expresión era oscura y solemne, indescifrable. No le importaba, porque se sentía más tranquila que a lo largo de toda la jornada. No era mucho decir. Si no tranquila, al menos serena. La presión de una sala se aguarda, la necesidad de una decisión rápida, la prognosis urgente del especialista quedaban temporalmente en suspenso en la penumbra del aire asfixiante, mientras miraba al chico y esperaba que hablase. Había hecho bien en visitarle. Sostenerle la mirada durante medio minuto o más habría sido inoportuno, pero tuvo tiempo de imaginar, condensado el pensamiento, lo que él veía en la silla a su lado. A otro adulto con su criterio propio, un adulto aún más minimizado por la intrascendencia especial que envuelve a una mujer de edad. Adam miró a otra parte justo antes de decir: lo que pasa con Satanás es que es increíblemente sofisticado. Pone una idea estúpida, cualquier idea satánica, malos tratos, en la cabeza de la gente, y luego deja que la desmientan para que todos piensen que al fin y al cabo no existe, y él tenga las manos libres para sus maldades. Otro rasgo del inicio poco ortodoxo de Fiona. Se había metido en el terreno de Adam. Satanás era un personaje activo en la concepción del mundo de los testigos. Según lo que Fiona había leído en un vistazo al material de los antecedentes, el demonio había bajado a la tierra en octubre de 1914 para preparar los días del final del mundo, y estaba obrando el mal a través de los gobiernos, la Iglesia Católica y especialmente las Naciones Unidas, alentándola a que sembrase la concordia entre las naciones justo en el momento en que deberían estar preparándose para el Armagedón. ¿Tiene libertad para intentar matarte por medio de la leucemia? Se preguntó si no habría sido demasiado directa, pero Adam poseía la resistencia simulada de un adolescente. No transigía. Sí, cosas así. ¿Vas a permitírselo? Él se apoyó en el respaldo para incorporarse y luego se acarició la barbilla pensativamente, parodiando a un catedrático pedante o a una comentarista de la televisión. Se burlaba de ella.
Bueno, ya que lo pregunta, tengo pensado aplastarle obedeciendo los mandamientos de Dios. Eso quiere decir que sí. Él no le respondió, aguardó un momento y dijo: ¿Ha venido para que cambie de opinión? ¿Para meterme en vereda? No, en absoluto. Oh, sí, ya lo creo. De pronto se convirtió en un niño travieso y provocador, que se abrazaba las rodillas, aunque débilmente, a través de las sábanas, y de nuevo, excitado, adoptó una voz sarcástica. Por favor, señorita, póngame en el buen camino. Te diré por qué estoy aquí, Adam. Quiero asegurarme de que sabes lo que estás haciendo. Algunas personas piensan que eres demasiado joven para tomar una decisión semejante y que te han influido tus padres y los ancianos de tu congregación. Y otros piensan que eres inteligentísimo y capaz y que deberíamos permitir que sigas adelante. Adam siguió muy nítido ante ella en la luz cruda, con su pelo oscuro, despeinado, que se rizaba sobre el cuello de la bata, los grandes ojos oscuros que escrutaban la cara de Fiona a rápidos intervalos inquietos, alerta ante cualquier engaño o una falsa nota. Ella percibió el olor a talco o a jabón de la ropa de cama y en el aliento de Adam algo tenue y metálico. Su dieta de fármacos. Bueno, dijo él, ansioso, ¿qué impresión ha sacado hasta ahora? ¿Cómo me encuentra? No había duda de que jugaba con ella. La atraía de nuevo hacia su terreno, un espacio más agreste, donde podía bailarle alrededor, tentarla para que dijera otra vez algo inadecuado e interesante. Fiona dio en pensar que aquel muchacho intelectualmente precoz estaba simplemente aburrido, que le faltaban estímulos y que al poner en peligro su propia vida había puesto en marcha un drama fascinante de cuyas escenas era el único protagonista y que había llevado a su cabecera a un desfile de adultos importantes e importunos. De ser así, Adam le gustaba todavía más. Una enfermedad grave no asfixiaba su vitalidad. Entonces, ¿cómo le encontraba? Bastante bien hasta ahora, dijo ella, consciente de que estaba asumiendo un riesgo. Da la impresión de que sabes lo que quieres. Gracias, dijo él, con un tono de dulzura burlona. Pero podría ser solo una impresión. Me gusta causar una buena impresión. En su estilo, su talante, había un elemento de la estupidez que puede acompañar a una inteligencia aguda, y era una actitud protectora. Sin duda, estaba muy asustado. Era el momento de que la escuchara. Y si sabes lo que quieres, no tendrás inconveniente en hablar de cosas prácticas. Adelante. El hematólogo dice que si te hiciera una transfusión y aumentaran tu número de células sanguíneas, podría añadir a tu tratamiento 2 medicinas muy eficaces y tendrías buenas posibilidades de recuperarte totalmente y bastante rápido. Sí, y sin una transfusión podrías morirte. ¿Eres consciente de ello? Sí. Y hay otra posibilidad.